Bien, buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos a pedido de Nuestra Señora para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre estas revelaciones que nos hizo nuestra Madre en estos últimos días y que confirman lo que ya ella nos había anunciado desde hace algún tiempo, de que su aspiración era ir a África para trabajar con sus hijos de ese continente. Y nuestra historia con África, nuestra historia como grupo, comienza cuando Nuestra Señora pidió las misiones en Etiopía, en Kenia y en Sudán. Y cuando los misioneros de la Federación Fraternidad Humanitaria Internacional fueron a hacer una tarea que compartieron con las hermanas misioneras de la caridad de Madre Teresa de Calcuta. Y allí se comenzó a gestar para nuestro grupo de trabajo esa tarea que tanto María como San José están realizando en África. Y ya nos había anunciado que era su aspiración que nosotros pudiéramos llegar hasta ese lugar, específicamente a Angola y a Ruanda. Y el tema de Ruanda es un tema que, bueno, todos los que estamos aquí conocemos, porque en la década del 90 Ruanda explotó en una guerra civil entre dos etnias, dos tribus que hacía mucho tiempo venían teniendo rivalidades importantes. Y lo que sucedió en ese país, que fue catalogado de genocidio, hizo que en 4 meses 800.000 personas fueran asesinadas. Que si nosotros tenemos alguna noción entre el tiempo y la cantidad de personas asesinadas de las formas más crueles y brutales, podemos comprender el grado del mal que existió en ese momento en esa nación. Y desde el año 81, nuestra Madre comienza una tarea bien intensa, ya que, sobre todo en el hemisferio norte, ya que es el mismo año que comienzan las apariciones de Medjugorje, dada también el proceso de conflicto que existía en ese momento en esa región. Entonces Nuestra Señora comienza a llevar alivio y un poco de esperanza, porque la tensión que existía en ese momento era muy grande en el mundo. Y se podía prever que se desatara una guerra nuclear que pudiera cambiar la historia de este planeta. Por eso Nuestra Señora comienza a acercarse en ese mismo año a toda la población del planeta a través de las apariciones de Medjugorje y a través de las apariciones en Ruanda. Y Nuestra Señora nos invitó a que hoy hiciéramos unas reflexiones con ustedes con respecto a lo que fueron las apariciones en Ruanda, para que todos podamos conocer a Nuestra Señora de Quibeo, que ella se presentó a los videntes como la madre del Verbo, porque a través de esa advocación, de esa faz, iba a trabajar con toda África. Ruanda es un país que está en el centro de África, forma parte de África Central, es un país que no tiene salida al mar,
que está en la región de los Grandes Lagos de África y que es uno de los países más pobres del mundo, un país grande. Y desde hace mucho tiempo, casi por siglos, dos grandes tribus, dos grandes etnias africanas, una llamada los Tutsis o Tutsis, no sabemos exactamente cómo se pronuncia, que son personas, hermanos de una altura muy importante, son de la raza negra los más altos de todos. Están en grave conflicto con los Hutus o Hutus, que es otra etnia de África, y en ese tiempo ese conflicto comenzó a ponerse muy intenso y se caracterizaba por la violencia que se desataba en esos conflictos. Esa región de África, básicamente ese país, tiene una tarea agrícola, que es el sustento de la población. Y ustedes saben lo que dificulta para naciones que se basan en el trabajo con la tierra, que conflictos armados o desajustes en la sociedad se desarrollen en medio de una población que solo vive de eso. Al haber los conflictos, no solamente es el proceso de la violencia lo que lo somete, sino que el hambre comienza a diezmar a gran parte de la población. Una de las situaciones que se desató en ese país, que muchos de nosotros pudimos ver por televisión, fue la crueldad del conflicto, que fue en el año 1994, y en el año 81 María comienza a aparecer para unas jóvenes que participaban de un colegio religioso, unas adolescentes bien jóvenes. Y ella comenzó a parecerse a una de ellas, que se llama Alfonsín, y se le apareció un día en el comedor del colegio, a donde ella estudiaba, y le dijo que no tuviera miedo, le dijo quién era y que iba a trabajar con ella, porque la madre había escuchado sus oraciones, porque la tensión era mucha y todos los pobladores estaban con mucho miedo. Y le dijo que bueno, que a partir de ese momento iba a darle algunas instrucciones. Alfonsín en ese momento tenía 16 años. Y a lo largo de esos meses, la madre comenzó a contactar a otras videntes, a otras conciencias, para ampliar la posibilidad de que ese mensaje se pudiera difundir lo más rápido posible en África. Luego, Nathalie, de 17 años, fue la contactada por la madre. Luego vino Marie Claire, que tenía 21 años, Stephanie, de 14, Agnes, de 22, Vestine, de 22, y ustedes saben que luego hubo un joven que fue contactado por Cristo Jesús llamado Emmanuel, que se unió a esa tarea, y a través de esa tarea tanto la Virgen María como Cristo Jesús dio un mensaje bien importante a toda la nación africana. Nosotros vamos a tocar con ustedes algunos puntos importantes que son los mismos que la madre toca hoy, casi. ¿Qué pasó con ese contacto? ¿Qué pasó con esa tarea que se hizo en ese lugar? Que veo es una pequeña ciudad, una aldea pobre de Ruanda. Y hasta allí, desde el momento que la madre comenzó a aparecer,
miles y miles de personas caminaban días y días por África para ir a escuchar a la madre. Y cuenta la historia de las apariciones, que ustedes saben que los hermanos africanos no son como nosotros, que tenemos auto, o vamos en ómnibus o en avión. Ellos caminan días enteros por esas tierras desérticas. Y cuenta la historia de las apariciones, que los hermanos llegaban con los pies muy lastimados, deshidratados, sin comer, porque son todos muy pobres. Y que durante las apariciones ocurrían curas milagrosas de las heridas en los pies. Las personas que habían caído por el agotamiento y el hambre se volvían a levantar. Cosas bien importantes que Nuestra Señora hacía para aliviar a aquellos hijos devotos que le habían venido a ver. Básicamente Ruanda es un país católico que tiene un porcentaje de pobladores que practican algunas religiones africanas y un mínimo de la población es musulmana. Entonces la devoción por la Madre fue una de las características más importantes de esas apariciones, donde llegaron a ver más de 30.000 personas en cada aparición. La Madre pidió que en la plaza del colegio se levantara un pequeño altar, que levantaron un altar de madera, y después, más tarde, después de todos los hechos, se construyó una pequeña capilla. Durante esos mensajes, donde creo que todos ustedes habrán visto en internet algunos videos bien domésticos, los videos, porque después de un tiempo se consideró que era importante grabar y documentar esas apariciones. Entonces desde la capital de Ruanda se comenzaron a enviar algunos periodistas y algunos equipos para poder documentar esas apariciones. Durante las apariciones, las hermanitas, las videntes, que recibían a la Madre entraban en un éxtasis muy particular, donde la Madre recogía sus almas, sus cuerpos superiores, y los llevaba a algunos lugares para que vieran algunas cosas. Y cuenta también la historia de esas apariciones, que hubo una aparición bien importante que la tarea duró casi 8 horas, en donde la Madre llevó a las videntes a ver lo que iba a pasar con Ruanda. Algo que ellas relataron con todo lujo de detalles. Y sin embargo, a pesar de todos los detalles, como nos sucede hoy también, que la Madre nos cuenta algunas cosas y que nosotros lo podemos transmitir a todos ustedes con muchos detalles, a pesar de todos esos detalles, todo lo que sucedió en Ruanda, que había estado profetizado por Nuestra Señora, no pudo ser desactivado, porque las personas no estuvieron atentas, no creyeron o no les interesó el llamado de Nuestra Señora. El mensaje de María, que aparecía para las videntes con una túnica blanca y un manto azul, con una faz morena pero muy bella, que es Nuestra Señora de Quiveo. Ella trabajaba con esas hermanas en algunos puntos bien importantes que nosotros vamos a mencionar para que veamos la similitud de todos los mensajes de Nuestra Señora al cabo de toda la historia de la humanidad. Y en realidad Nuestra Señora hace énfasis en algunas cosas cuando las épocas siguen caminando y digamos que las faltas de la humanidad se vuelven un poco más sofisticadas. Ella agrega enfáticamente algunas cosas.
Ella les decía que había que hacer un urgente llamado al arrepentimiento y a la conversión de los corazones, que se deberían arrepentir y convertirse, como nos dice hoy. También que el estado moral del mundo hacía que el mundo se perdiera y que el peligro de caer en un precipicio era inminente. De alguna forma también lo que nos dice hoy. Los videntes vieron muchas veces llorar a la Virgen de tristeza porque sus hijos no la escuchan. Ella ve lo que va a suceder y la invade una gran tristeza porque sus hijos no la escuchan y van caminando firme hacia ese precipicio, hacia ese abismo. Ella dijo algo muy interesante en ese tiempo, que quedó como un misterio. Ella dijo que la fe y la incredulidad, dos cosas opuestas, iban a llegar hacia las personas sin que casi se dieran cuenta. Las dos cosas opuestas. Y nosotros hemos podido ver que a medida que ha pasado el tiempo, que la tarea de los mensajeros divinos se hace más intensa, cada vez las personas tienen más fe y a veces ni siquiera saben cómo fue que les surgió. Y hay otra que cada día están más cerradas y que cada vez creen en menos cosas. Y ella ya lo decía en ese tiempo, hace casi más de 30 años, que la fe y la incredulidad iban a llegar de una forma que nadie iba a poder percibir. De la misma forma que le ha ofrecido a todos los videntes a lo largo de la historia, ofreció también a esos videntes el sufrimiento por el mundo. Y todos asumieron sufrir y transmutar, acompañando a María y a Cristo en su dolor por el mundo. Eso es algo que en todas las apariciones y para todos los videntes ha sido igual. Ella también habló de que teníamos que rezar todo el tiempo y orar de verdad con el corazón. En esa época ella decía que había que orar sin hipocresía. Hoy nuestra madre es más leve con nosotros. Nos pide que oremos con el corazón, nos enseña a orar con el corazón. Y que nosotros debíamos rezar por los que no rezaban, que enseñáramos a rezar, nos pide hoy, de la misma forma que les pidió a los videntes de África, y también colocar en el cielo a aquellos que están cerrados a la vida de Dios. Lo mismo que nos pide a nosotros. Orar por los que no oran, orar con el corazón, colocar en nuestras oraciones a aquellos que no quieren saber nada de Dios. También pidió a ellos que construyeran una capilla, como nos ha pedido a nosotros, un lugar donde ella pudiera colocar su energía como un terafín, para que ese lugar fuera un punto de luz para el futuro. Y también les pidió orar por la iglesia, por los sacerdotes, que iban a pasar pruebas muy difíciles, igual que a nosotros. Entonces, como veremos, el mensaje de Nuestra Señora siempre es el mismo. Eso significa que esta humanidad está en gravísimos problemas. Comprende intelectualmente, interiormente sabe que es importante y se adhiere desde el corazón a la propuesta de la Madre, pero le es muy difícil concretar
esos pedidos de Nuestra Señora. Nuestra Señora nos ha dicho, nos ha advertido que si nosotros, ahora que nosotros somos un poco más instruidos, que hemos tenido la oportunidad de recibir un poco más de instrucción de parte de los mensajeros divinos, sabemos cuál es el efecto de la oración cuando es hecha con el corazón. Nuestra Madre ha permitido que se nos revele qué es lo que sucede en cada aparición, cómo ella hace sus trabajos de liberación, para que nosotros nos podamos adherir cada vez más a esa tarea, con más conciencia. Y sin embargo, así y todo, esta humanidad sigue comprometida, muy comprometida con su destino. Ayer, en la aparición de ayer, Nuestra Señora nos dijo que esas pequeñas oraciones que habíamos hecho por unos días del rosario para los reinos, había desactivado una justicia que vendría sobre la humanidad con respecto al maltrato de los reinos, y que por eso íbamos a tener un poco más de paz, por algo absolutamente insignificante para nosotros como orar una vez al día el rosario para los reinos. También nos dijo ayer que la oferta de una conciencia, había permitido que ella pudiera interceder por China. Entonces todos nos preguntamos, ¿no? Si es tan simple, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que le pasa a esta humanidad que podría revertir totalmente el mal de este mundo? Podría equilibrar la justicia que se avecina, podría revertir las profecías, y siempre es como si estuviéramos en el filo de la navaja. ¿Qué es lo que le pasa a esta humanidad? ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que estamos un poco más activos? ¿Será que nosotros vamos a permitir que sucedan cosas como las que sucedieron en Ruanda? ¿Solo porque estamos entretenidos en otras cosas? Probablemente los jóvenes no lo recuerdan, pero yo sí me acuerdo de ver por televisión los cadáveres decapitados flotando en el río, que estaba de color rojo. Y no eran uno o dos, eran cientos. Como cuando cortan los árboles y los echan los troncos al río para que se trasladen de un lugar a otro. Y son cientos y cientos, miles de troncos. Nosotros estamos conscientes de que esas cosas pueden pasar o pueden pasar otras. Estamos conscientes de que si no trabajamos arduamente con los reinos de la naturaleza, ellos van a limpiar este planeta. Como un perro cuando se sacude el agua, así vamos a saltar del planeta. Por algo tan pequeño que nosotros tenemos que hacer, como es que concientizar que hay que respetar a los reinos, comulgar con ellos, unirnos a ellos amorosamente, no desperdiciarlos, no ultrajarlos. No son cosas muy complicadas. Es para cualquier persona con cualquier instrucción. Nosotros en esta época, en este lado del mundo, no tenemos
tribus que se pelean unas con otras. Tenemos guerras ideológicas, guerras religiosas, que comienzan como solo en el plano de las ideas y que luego se transforman en otras cosas en los planos materiales. La intolerancia a las diversas opiniones espirituales seguramente será nuestro campo de batalla. Ahora nosotros vamos a permitir que esas cosas sucedan y cuando hayan sucedido lamentarnos porque no escuchamos a Nuestra Señora. ¿Será que es necesario que esas cosas pasen? Entonces, nuestra Madre quiere que nosotros podamos estar bien conscientes de todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia, para que podamos aplicarnos un poco más. Ella nos pidió que quería liberar de todo lo que quedó registrado en esa región. Como todos sabemos, nosotros sabemos que esos conflictos, la violencia, la muerte, las almas que quedan presas en algunos espacios de los otros planos, en este infierno terrestre, en este purgatorio terrestre, siguen allí sin poder seguir su camino de evolución, su camino hacia la luz. Y todos los horrores, todo el mal también sigue allí. Y eso pesa a todas esas personas que conviven en esos lugares con todas esas cosas todo el día. Y ese mismo mal que recorre todas esas regiones sigue sometiendo a las almas, sigue sometiendo a los espíritus, sigue haciendo crueldades y maldades en los otros planos, que todos nosotros ya sabemos cómo funciona. Entonces Nuestra Señora quiere ir a hacer una gran liberación a Ruanda. Quiere poder abrir un gran portal como ha hecho en otros tiempos y sacar a todas las almas que están sufriendo allí. Y quiere liberar de ese mal a esa región. Entonces ha pedido nuestra colaboración, la de todos. Si bien algunos van físicamente, la tarea va a ser para todos. Y bueno, nosotros siempre saben que tenemos un sí flojo con Nuestra Señora. A todo le decimos que sí. Así que nos estamos preparando, nos vamos a preparar para que cuando ella lo pida, allá podamos estar haciendo esa tarea o colaborando en realidad con esa tarea, porque la tarea la hace ella con sus ángeles. Así que estamos todos invitados a orar desde ahora por la liberación de África, la liberación espiritual de África, conscientemente, con todo nuestro amor, con toda nuestra conciencia, porque sabemos que será un paso muy importante para todas esas almas, un paso muy importante para toda la humanidad que tiene una deuda impagable con África, impagable. Siempre ha sido un pueblo terriblemente sometido, es vaciado de espíritu, vaciado materialmente, y de eso somos responsables todos los pobladores de este mundo. Así que nosotros nos preparamos para
acompañar a Nuestra Señora, y desde ya invitamos a todos a que, bueno, nos podamos unir en eso que podemos hacer desde aquí, que es orar, orar con el corazón. Ahora le voy a pedir a José que nos cuente un pouco qué es lo que María nos dijo en los mensajes. Queria lembrar a todos que as mensagens do dia 26 e 27 de junho, que já estão publicadas, são um verdadeiro roteiro para nós cumprirmos essa tarefa. E também lembrar que o Rosário pela Salvação dos Reinos da Natureza seria uma oportunidade de nós estarmos colaborando com tudo isso. Agora, ela na mensagem do dia 26, ela aparece como Senhora da Caridade. E eu não sei se nós temos ideia do que ela quer dizer com caridade, no caso dela. Porque parece que o que nós chamamos de caridade é a hierarquia ter um trabalho conosco que nós não mereceríamos. Então, se ela se intitula Senhora da Caridade, ela está usando caridade para nos pedir as coisas, em princípio sabendo que são muito poucos que estão seguindo como é pedido, e são muito poucos os que compreendem o que ela está pedindo, não compreendem a extensão do que ela está pedindo. E ela diz no dia 27 que meu coração imaculado prossegue seu caminhar entre as moradas sagradas de todos os grupos de oração. Isto é para os grupos de oração, hein? Ou para quem ora. Os que por alguma forma respondem ao meu chamado maternal, às vezes sem compreender. O que será que precisa mais falar para a gente compreender? Porque ela diz que não estamos compreendendo o chamado dela. Às vezes não está sendo compreendido. O que mais precisa dizer? Esse pedido, por exemplo, para orar pela África, né? O que mais precisaria dizer para que a gente assumisse isso? Porque ela diz que às vezes nós não compreendemos. E às vezes respondemos sem saber o que estamos fazendo. A repercussão disso. E ela diz no dia 26 uma coisa importante que nos caberia também refletir sobre ela de imediato, porque ela diz: agora que os acontecimentos mudam e a humanidade enfrenta o fim dos tempos, do qual não entende nem sabe, isto é, eles estão falando no fim dos tempos e na caridade continuam falando, porque ela diz que nós não sabemos o que é isso, não compreendemos o que é o fim dos tempos. É um termo muito expressivo, mas ela diz que nós não compreendemos o que é isso. Eu acho que é importante esses dois pontos, porque eu acho que aí vamos orar com mais convicção, não? Com mais necessidade de orar. E a humanidade enfrenta o fim dos tempos, do qual não entende e nem sabe. Hay mucha gente, José, que no tiene ni idea de todo eso. Nunca ouviu falar, quer dizer, já ouviram falar muito, mas eu não sei o que atitude tomam. Lo que pasa es que para aceptar que eso es verdad, uno debería cambiar su forma de vivir
y no quiere, no tiene la más mínima intención de hacerlo. Por eso coloca dentro de la conciencia que todo eso pasa en otra parte, que ya se va a resolver, que van a ser otros los que lo van a enfrentar, para que algunos sigan viviendo de la misma forma que viven. Está pedindo que Nossa Senhora da Caridade está pedindo a rede de oração que leve a todos os grupos de São Paulo a história dessa manifestação que aconteceu na ilha de Cuba, que foi isso. Já que os grupos realizarão uma tarefa com Nossa Senhora da Caridade. Mas esses grupos de oração, será que têm uma noção suficiente do fim dos tempos? E se tem uma noção suficiente da tarefa dela? Isso é uma coisa para os grupos de oração pensarem, refletirem, porque são pessoas doadas, mas ela está dizendo que precisam compreender o que ela está pedindo. Porque pedir oração e fazer oração não é só isso, não. A gente tem que mudar uma atitude interna diante da vida. E para mudar uma atitude interna tem que mudar a vida. Então quem não muda a vida não está fazendo o trabalho, está orando. Que todo mundo tem que orar para não se perder completamente. Mas será que estão percebendo do que se trata? Nosotros estamos trabajando para eso, ¿no? Esto, por ejemplo, es un llamado de atención un poco más intenso para que las personas comprendan que lo que hay que hacer es más profundo de lo que ya se hace. Fazer mais profundo do que já se faz, mas dê uma chave para fazerem mais profundo do que já fazem. Nós estamos falando mesmo com aqueles que oram bem, mesmo que aqueles que estão no ponto, mas não estão compreendendo. Hoy conversábamos, ¿no?, con uno de los hermanos sobre cómo conseguir profundizar en el proceso de la conversión, cómo es que uno puede educar a la conciencia para que cambie aquello que tiene que cambiar. Y comentábamos que en la antigüedad la rigurosidad y la severidad se conseguía también a través del dolor, que las conciencias cambiaran de conducta, cambiaran de actitud. Que lógicamente en pleno siglo XXI uno habla, conversa y explica. Pero parece que nuestra conciencia, si no experimenta el dolor, todo queda en las palabras. Y nosotros conversábamos sobre qué hacer con todo eso, ¿no? ¿Qué hacer para mantener cierto nivel civilizado, para educar a nuestros cuerpos, a nuestra conciencia? Y, sin embargo, no perder la oportunidad, no dejar que las cosas queden solamente en palabras. Porque para cambiar de actitud, para cambiar algo en el espíritu, y que el impulso del espíritu llegue al plano mental y sea una idea diferente, y después en la acción sea una acción diferente, hay que ir a lo profundo, a lugares donde a veces ni siquiera sabemos lo que existe. O podemos hacer algo por amor, que es el otro camino. Por un amor que va más allá de nosotros, algo que es más importante que nosotros, que es otro camino, que es un camino más
armonioso, más directo, más rápido, más efectivo. Lo tenemos que hacer por amor. Ahora, como tenemos muchas dificultades con eso también, porque estamos aprendiendo a amar, parece que todavía no tampoco lo tenemos muy disponible para que eso pudiera pasar por encima de nuestras propias personalidades, nuestras propias expectativas o nuestras propias aspiraciones. Y dar un paso importante, a orar por amor, hacerlo por amor, aunque no sepa muy bien lo que significa el fin de siglo, pero yo sé que mientras hoy de noche, cuando empiece a hacer mucho frío, nosotros que estamos casi todos resfriados, ¿no? Que estamos queriendo llegar a casa, vamos a tener una comida caliente, vamos a entrar, vamos a prender la luz con una llave que hay en la pared, vamos a ir a abrir la canilla, la tornera del agua caliente en la ducha y nos vamos a dar una ducha caliente. Nos vamos a meter en la cama a descansar, también calentitos. Y hay gente que no solamente no tiene eso, que a veces hasta sería lo de menos, sino que viven el terror. Hay personas que viven, no saben si al otro día van a encontrar a sus hijos vivos o no, porque están tan desnutridos que no saben si van a pasar la noche. No saben si va a venir un grupo armado y les va a pegar unos tiros. No saben si al otro día van a ultrajar a sus hijas. Y esas personas viven, además, sin tener ni luz, ni agua, ni nada caliente, ni nada frío para comer, ni nada de nada. Hay gente que tiene que caminar 4 kilómetros para poder recoger un cántaro de agua para toda su familia. Y otras cosas que son peores que no vamos a hablar porque no es necesario. Esas personas son los mismos hijos de María que nosotros. Y probablemente ella viene más por ellos que por nosotros. Ella llora con nosotros porque nosotros somos indiferentes con ellos. Entonces hay muchas cosas que se deben cambiar en nuestra conciencia y nosotros debemos orar con conciencia, con amor por esos hermanos todos los días, para que ellos puedan tener una oportunidad, como la tuvimos nosotros. No hablamos de cosas materiales, porque hay cosas que no se pueden cambiar nunca más. Será otro ciclo de la humanidad, porque eso que sucede allí no tiene solución. Estamos hablando de los procesos espirituales, de que ellos no se vayan, no salgan del infierno. De eso se trata, ¿no?
reino humano não si, para que ele entenda o que ele faz e o que ele está fazendo, nós não vamos sair do lugar. Essas duas mensagens teríamos que refletir com mais detalhes depois oportunamente, não? Hoje temos outros compromissos, mas aqui ela diz que nós estamos atendendo ao chamado dela, mas às vezes sem compreendê-lo. Um chamado que fala tão simples, não tem uma palavra que não se entenda e não compreendemos. Será que nós estamos pedindo piedade para os reinos e nós estamos, sem precisar, estamos fora? Bien, nosotros queríamos acercar esas pequeñas reflexiones para ustedes, como la Madre nos pidió, para que pudiéramos interiorizar un poco más ese pedido y esa tarea que a partir de ahora nos encaminamos todos a realizar, primero a través de la oración y luego iremos hasta África para compartir, acompañar con a Nuestra Señora en esa tarea que quiere realizar. Sí. A todos los hermanos que van a participar de la peregrinación, nosotros 6:30 vamos a estar en la portera del Centro Mariano para comenzar con la peregrinación, y cuando termine la peregrinación comenzaremos con la transmisión, así que volvemos más o menos en unos 30 o 40 minutos para estar orando, para preparar la tarea que vamos a hacer con Nuestra Señora. Muchas gracias.